Muy bien, bueno, vamos a centrarnos ahora sí en lo que es los estudios de la doctora Jill Bolt sobre el cerebro. Tengo unas gráficas que les voy a mostrar mientras que hablamos, que además van a poderlas encontrar y descargar e imprimir en la página web. Resumiendo, antes de entrar al video, que nos faltan 20 minutos del video para hacer este resumen, ya sabemos, en la primera sesión que tuvimos de la doctora Jill Bolt, vimos como en un TED Talk, que fue el primer TED Talk que se hizo viral en el mundo, imagínense, la doctora Jill Bolt, pues que en ese momento estaba haciendo sus estudios en la Universidad de Harvard, no sus estudios, sus estudios científicos, ¿no? No era una estudiante, sino una doctora, pues tiene un episodio donde hay un derrame cerebral, pero ella como médica, pues reconoce todo el proceso, lo cual es increíble, porque ayuda a entender este insight de lo que hay en el cerebro, porque obviamente, Dios libre, nos pasa a cualquiera de nosotros, nadie pudiese entender qué nos está pasando, ¿no? Porque no conocemos, pero ella, que justamente estudiaba eso, le toca esta experiencia y ella puede estar consciente dentro de su experiencia y explicar y entender qué le está pasando. A raíz de esta experiencia, que después, bueno, perdió parte izquierda del cerebro y tuvo 8 años de rehabilitación, la doctora Jill Bolt, pues ha regresado más fuerza que nunca y ha escrito 2 libros, todos sobre el cerebro. Actualmente creo que es es más, les voy a contar porque recibí el mail del asistente de la doctora Jill Bolt diciéndome todo lo que está haciendo ahora, que es increíble los proyectos, ahora se los voy a contar. Bueno, la cuestión es que ella identifica que hay 4, vamos a decirles, personalidades en nuestro cerebro. 2 del lado izquierdo del cerebro, 2 del lado derecho del cerebro y uno que tiene que ver con emoción y otro con acción. Y finalmente el punto que ella tiene es que si nosotros entendemos el cerebro de esta manera, vamos a no solamente poder ser conscientes en el momento de cómo estamos actuando o qué personaje está tomando el control, sino que además vamos a poder cambiar la ruta de ese momento y por consiguiente cambiar de personaje. ¿Qué quiere decir? Si por ejemplo uno actúa o habitualmente, porque todos tenemos hábitos realmente y todos dentro de esos hábitos hemos construido patrones, ¿ok? Como caminos. Quiere decir, por decir, alguien me grita, inmediatamente lloro. Vamos a decir, por dar cualquier ejemplo. Ese camino ya está hecho, está tan, durante los años se comienza a profundizar, es como un terreno que uno hace y va cavando. Entonces, inmediatamente la respuesta es automática. Y es ese personaje de, vamos a decir, victimización, por ejemplo, por decir, que actúa. Y lo que dice ella es, cuando tú conoces tus 4 personajes, ya no necesariamente va a ser este instinto que responde el personaje de víctima, porque mediante lo que vamos a aprender hoy, uno puede escoger otro personaje que reaccione o accione. Así que ese es el punto de esta sesión y por qué es tan importante en el día de hoy terminar de ver este estudio de la doctora Jill Bolt, porque finalmente cada uno de nosotros va a poder cada vez más, según la práctica que ella tiene, el poder identificar cuál es el personaje que está actuando en ese momento. Y sí, pues obviamente ese personaje que aparece no es algo que tú te sientas bien, vas a poder cambiarlo. Y cuanto utilices lo que ella llama el método BRAIN o Harold, de los 5 pasos que lo vamos a ver, uno va a poder ir cambiando esa respuesta y activar otro personaje que para ti va a ser mejor.
Ok, entonces vamos a ir por partes. Primero vamos a terminar de ver el video, que quedan 20 minutos, y luego vamos a definir en el gráfico que les voy a mostrar los 4 personajes y vamos a hablar un poco más y las técnicas, ¿ok? Perfecto. Aquí nos quedamos, ¿ok? La doctora ya había hablado en esta entrevista con Jim Quick, que es digamos, una persona muy muy estudiada en el tema del cerebro, no es simplemente un entrevistador, pero ese es su field, ese es su campo, el estudio del cerebro. Habían hablado ya de 2 personajes, ¿se acuerdan? Habían hablado por un lado de la personalidad número 1, que es el lado izquierdo, que es el que ordena, el que está así como un reloj suizo, ¿no? Manteniendo el orden, ¿no? El que llama, el que ordena, nosotros, el que mantiene este orden. Y también había hablado sobre lo que es la segunda personalidad que está relacionada a el mundo exterior, con esas células que no han madurado como niños, que es un poco esta actitud de niño, de miedos, de miedo al futuro, de emociones, de los celos. ¿Okay? Después lo vamos a ver más en profundidad porque no quiero volver a revisar volver a iniciar, porque tenemos todavía bastante que cubrir, pero haciendo un resumen para que sepan dónde nos quedamos y aquí vamos con lo que seguimos comentando. Ok. Would label their character too also as well. Is there an archetype in pop culture that would Yes. be them? These are the 4 archetypes of the Jungian 4 archetypes. They land perfectly on it. I didn't realize that until the material was almost done. And then I thought, oh, I feel really good about that. That helps, make it, it helps people make more sense out of it. So we're in pop culture, where Spock, with new strong identity for character 1. His brother? No, Data's brother, Lore. Lore. Oh, interesting. Okay. Lore. Yeah. I mean, wasn't he something? Yeah, I'll play with that. He was something. That's a character for me. Yes. Perfect. So you've got Spock and you've got Lore. It's perfect. Okay. So, so character number 3 is going to be the emotion of the present moment. Right brain emotion. And it's also young and it's childlike and it's filled with wonder and it's filled with curiosity because everything is new because it's in the present moment and it's excited and it's interested and it's creative and it doesn't have any of that judgment from the left brain. So it's just in the present moment. It's innovative. It's interested. It's just all an explosion of experience, and it likes to do it in relationship to other people because we're social, and in the right brain, it's a part of a connective whole. So this is the part of us that likes to be in groups, and it likes to do things in groups and in teams, and it likes to play, and it can be explosive. It can be scary. And it's a adrenaline junkie because boom, it's like, oh yeah, I want to go parachute, right? I want that, right? I want that. So what about you? Okay, I call mine. Okay, you know Charles Schulz's Peanuts, the Peanuts. So there's a character called Pigpen. And Pigpen's walking around in a dust storm, right? And he's really easy to get along with everybody, and he's just present, and he's always a mess. And so I call my character 3 Pigpen. Pigpen, that's wonderful. And so the through line here, left is temporal, where it's something in the past, something in the future. The right is more present and emotional, and really no filter. Very plain. Only character 3. Character emotion. 3. Yes. We're correct. Yes. And so who would be an equivalent if building out, it doesn't have to be in Star Trek, somebody in the pop culture universe, in movie land or in bookland, who would exemplify? Tigger. Oh, nice. Okay. See, I can put some bits of, I can see Tigger bouncing around in my mind, and he's right in. Ok, rápidamente, lo que están hablando ahora es del lado derecho. Ya hemos visto 2 personajes del lado izquierdo del cerebro.
¿ok? Ahora estamos hablando del tercer personaje, el primer personaje del lado derecho del cerebro. Ese personaje del lado derecho del cerebro, como dicen, siempre vive en el presente, es una persona social, que tiene este asombro de niño, que es explosivo, que es excitado, que está feliz. Y entonces les voy a pedir que en este momento escriban el nombre de cuál sería su personaje. Ellos están hablando de Piglet en Winnie the Pooh, que es Piglet, dijo, sí, ¿no? Que está saltando, que está siempre feliz, que siempre está excitado, que le encanta estar con todos, que entonces cada uno es importante, es muy importante como ella pide, que cada uno nombre para que te sea fácil ubicar a ese personaje cuando vayas a hacer la práctica y el ejercicio. Entonces, cada uno ahora piensa en un personaje que te resuena mucho cuando estás en ese estado, ¿no? Continuamos. Así que escriban, por favor, el nombre que ustedes escojan, de cuál sería para ustedes, para cada uno de ustedes, un nombre con el cual se pueden relacionar con ese personaje. And he feels whatever's going on right there in the moment, not really thinking about tomorrow. He's happy, he wants to be with his buddies, right. Woo-hoo, you know. Where Igor would be more exactly would be more two. Exactly. Depressed and thinking about something in the past or something that's worrying in the future. Exactly. I love this. Exactly. Okay. And if you're a Harry Potter fan, then character number 1 is Hermione, because she's always doing her homework, right? She's always doing it. She's always got it. She's learning it. She's teaching everybody. And then character 2 is the blonde fella, who he's just like not very happy with everybody. Okay. I don't remember his name. It starts with an M. Your people will tell us. And then character 3 is playful. Like McAvoy or something. Yeah. It's going to be the twins, the redheaded twins, because they're always up to mischief. And so that's character 3. Are you going to name yours separate? Or are you going with Tigger? I love Tigger. I'm going to play with this. Yeah. Okay, we'll do a Tigger. Yeah. You'll go off and you'll say, this is really the best name for that. And that's the thing, is that they have identities inside of us. And the better we get to know them, then when we go to make a choice, I can say, well, what's my character 1 choosing? What's my character 2 thinking? What's my character 3 thinking? So character 4 is the thinking tissue that stems beyond the emotion of the present moment. So it also is the thought connection of consciousness in the present moment with infinite boundary. Okay. This is our wisdom. This is our love. This is our support, our nurturing. This is the part of us that is good with whatever is because on that day, I did not die. And on that day, I was so filled with gratitude that it didn't matter that I couldn't walk, talk, read, write, or recall any of my life. I was still alive and I couldn't make any sense out of anything, but that wasn't what was relevant. What was relevant was this gratitude that I felt inside my essence of me. I'm alive. I have eyes. I have hands. I have possibility. And who knows what I would ever get back. But that wasn't the point. The point was I have a life and I'm able to share this planet with you. And I get to learn from you and share with you and play with you and go do all these things or whatever we do together. Oh my gosh, just a sense of gratitude. Let's go there. Let's go there. Mine is called Queen because she's like queen of the universe. We all are queens and kings of the universe, and Toad because I'm kind of goofy and I live on a boat half a year, and that's my lily pad. So mine is Queen Toad, and Queen Toad is at one with the nature and the water and the air and the birds and the turtles and the snakes and the people. I mean,
Queen Toad is life. And then beyond that, I firmly believe that each of these 4 characters, character 1, left thinking, character 2, left emotion, character 3, right emotion, character 4, right thinking. Each of these, we have the power to choose moment by moment which of those we want to embody. Right. And it's beautiful. It's just absolutely beautiful. I have a choice to be miserable right now. Mm-hmm. I can think thoughts that are going to stimulate that character, and then I'm going to hold it in my body. You're going to see it on my face. You're going to hear it in my voice. Or I can go right into my little character 3 and be my little Tigger immediately. Or I can shift into, just the blessings of all that is. I have that ability to move into that consciousness. And I encourage people, in this book, chapter by chapter by chapter, these are the characteristics. Identify this character in you. Give this identity a name. Who likes this character? Who doesn't get along with this part of you? For each one of those, how much time do you spend being each of these characters? And how is the relationship between these different characters inside of your own head? People in college, kids in college, part of me, my character 1 is saying, hey, I got to go study. And character 3 is going, let's play some basketball first, right? It's all over the map inside of our head. But this is differentiation of who we are at a cellular level. This is the first paradigm that has married psychology with the anatomy of the brain. That's powerful because it's not anecdotal, it's actually anatomical. There are actually regions of the brain that exactly function. It's amazing. So who would be, I want to complete this loop, my character 4. Character 4. Pulling from pop culture, Harry Potter, Star Trek, Star Wars, Winnie the Pooh, whatever, Matrix. Who would that wisdom? Character 4. Dumbledore. Oh, yeah. Yeah, Dumbledore. So that's for Harry Potter. Who's the wise one? The owl. Animals fall onto these really well. Music falls onto this really well. Now you're going to start hearing songs. I did it my way. It's going to be character 1. I got a brand new pair of roller skates. You got a brand new team. It's character 3. Character 4. What a wonderful world. Yeah. What a wonderful world. Use music to help you identify with each of these characters. So yes, you need a character 4 name. Yeah. I love Dumbledore. Would someone like a Yoda or? Yes, perfect. That's Yoda. Yeah. Perfect. Amazing. This is so fun because I could actually put these 4 characters and do a little tea party in my mind. Exactly. And explore. Exactly. And that's the thing. After you learn your 4 characters, then it's training yourself to have what I call a brain huddle. And that's when your brain characters all come together. It could be in this moment. Which character am I being right now? Well, you're letting me be a whole lot of 3 and a whole lot of 1, right? And so I'm bouncing back and forth. And these are, I'm mostly a 3 and I have great 1 skills. And we all have all 4 of these and we can develop them so that we do at any moment, we have the power to choose. So let's say you walk into a room and clearly there is a couple there and they have been fighting. Right? You walk in on this and your right brain is open. It has no boundaries. It's intuitive. Intuition is putting together all the big pieces of the puzzle and saying it all matches or it doesn't, making an assessment. So you walk in, your right brain says, "Oh, I just walked in a fight." So character 1 comes in and says, "Okay, so now it's huddle time, right? Because you're making a decision about what am I going to choose to say or do, right? So character 1 says, well, should we offer to try to help or to try to fix something? Or should we leave?
right? So character 1's online making some decisions. Character 3 is thinking, well, I could lighten it up with a little humor and bring some joy in and just kind of like let it pass by nonchalantly so that they're not embarrassed. Character 4 is just saying, just read their body language, be present, let them choose, let them lead, because they will choose or do something and then I can respond. Or character 2 can come in and say, damn, you're in a bad mood. I didn't want you to be in a bad mood because I wanted to go fishing and now we got to deal with this crap again. And you people, you got to figure it out. So each of those 4 characters is in huddle making a choice of how do I really want to respond? And then you pay attention to, well, how do I respond naturally? And is that what I really want to do? So whole brain living is just owning all your power. I mean, this is what we are. And wow, from an anatomical perspective, use that whole brain, the power of choice and the 4 characters. The anatomy of choice and the 4 characters that drive our life. And they don't have to be, who are you giving the microphone to? Who's driving the bus? We get to choose. Yeah. I believe this self-awareness, having the curiosity to know ourselves and then the courage to be ourselves is part of the human process. And this allows people flexibility without judgment. Right, they can pop from each of these different characters, see a different point of view where sometimes they feel a little stuck. Right. Because maybe one of them is a little bit more sedated or it's not as balanced or in harmony. Or it's receiving judgment from another character. I mean, how many people say, oh, I'm not creative? And it's like, okay, well, that's your character 1 making that harsh judgment. And so, maybe you could say, thank you, step aside. I'm going to go try. Yeah. I'm going to set you right there. And the whole thing is also, when you think about addictions, addictions are that little character 2. It's the insular cortex in that left hemisphere. And those cells crave. And so in that craving come these addictions, whatever it is we're addicted to. And if we want to get out of an addiction, we have to have that character 2 involved in the recovery process. Or the one's going to come in and it's say, I'm going to jump through the hoops and I'm going to look like I'm recovered, but I'm not really recovered unless I really let that character 2 feel and process. And we come in and we love that character. So, the brain, we are this absolutely beautiful, magnificent entity. I look at my personal journey of being a neuroanatomist at Harvard, losing half my brain, finding this right brain, rebuilding the left brain, and realizing, because I've had over 300,000 people come to me since that TED Talk and say, how do I do that? We have the power to choose moment by moment. Well, you did it with a stroke. How do I do it? And I believe this is how we do it. We train ourselves to know those characters and we embody them. You put that whole experience in your first book, My Stroke and Insight. So we'll link to your book, both of your books, and also your TED Talk, which has been seen by tens of millions of individuals. So it's like one of the first viral TED videos there. It was the first to go viral. Yeah. So we'll put that all in the show notes at jimkwik.com/notes. I also recommend everyone go, if you're listening to this on Spotify or iTunes, that's wonderful. That's where we keep it to 20 minutes, bite-sized brain, sort of busy people who want to, be able to learn faster, get ahead. Also, watch it on YouTube, because that's where we put the full uncut version. So make sure you see you'll want to, trust me, if you're just listening to this, you'll want to watch this video because there's so many brain gems here. Because really, if you're willing to explore what is going inside this here in your head, I'm pointing to my head for those listening. If you do that on a regular basis, your life, as you talk about, your relationships, the whole world change. You change this, you change everything. And like you say in the book, you have to own your power, right? By tapping into the greatest strength, which is the power of the human brain, and spend time to get to know it, right? This is, as you talk about, the most powerful ally in creating the life you desire and the life that you really deserve. Dr. Taylor, where can people find out more about the book?
you know, where do you recommend they go? How they stay in touch with you? It's on Amazon, but drjilltaylor.com has a landing page that can shift you there. And, you know, it is, we are absolutely beautiful, and our power is in our brain. And I believe the evolution of the brain is whole brain living. So, you know, it's a choice. Yeah. And you could choose who and how you want to be in every moment of life. Exactly. I recommend, I would challenge everyone who's listening to take a screenshot here and tag Dr. Taylor, tag myself on social media, because one of the fastest ways and best ways to learn something is by teaching it to somebody else. You know, we call it the explanation effect. Mm-hmm. And when you take a screenshot, tag us both in there so we get to see it. I'd love for everybody to share their 4 characters. I would love to hear their names. Yes. What have you named your 4 characters? And maybe even which one do you feel like is the loudest? Yes. That's there. And maybe one that you want to further develop, because it's all about discovering and developing, right? And so please share that in your post and tag us so we get to see it. And I'll actually repost some of my favorites, and I'll actually gift a copy of Whole Brain Living to somebody in our community, just as a thank you for showing up and playing full out. But Dr. thank you so much for being on our show. Thank you, Jim. You know, you got brains on your chest, you got brains on the wall behind you, you got your own logo of Whole Brain. I love it. I'm so grateful. So thank you. It's been delightful. One of the things when we met, we've met a couple of times, but like 10 years ago, you gave me this pin that I still have of the brain. I love that. Good. And I still cherish it. Okay. Bueno, sí. Bueno, qué bien. Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Les voy a, sobre lo que hemos visto, que es importante, vamos a ver los 4 lados del cerebro. Y miren, qué interesante, porque ella en un momento, que es lo que a mí me llamó la atención, ella habla, la doctora Jill habla de cómo cuando uno tiene un trauma, un dolor, como dice el doctor Gabor Mate, todos tenemos traumas continuamente. Traumas por darle una palabra, ¿no? No estamos hablando de algo, normalmente asociamos trauma como algo traumático, pero hay diferentes niveles de traumas. Bueno, y ella hablaba de cómo a veces, cuando uno tiene un trauma, el personaje número 2, que no quiere ser identificado porque está aplacado por el personaje número 1, que lo vamos a ver ahora, que es un poco el dominante, el ordenador, sobrepasa y uno cree pues que lo que vivió y que en ese momento pues no lo vivió bien y ya está resuelto, pero aparece más tarde. Y curiosamente, como les decía, la práctica de meditación de Mahamudra, que vamos a empezar a ver la próxima semana, hay una práctica ahí que a mí me ha parecido pues maravillosa, porque nos ayuda a poder procesar esas emociones. Así que lo vamos a ver en la práctica que vamos a empezar haciendo de meditación Mahamudra. Ok, bueno, entonces, lo que la doctora Jill dice es que cada uno de tus 4 personajes se mapea en un cuadrante definido por 2 dimensiones, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pensamiento versus emoción. Y vamos a ver ahora el cuadro para que todos podamos tenerlo claro cómo se divide. Tenemos el personaje número 1, personaje número 2, personaje número 3, personaje número 4. Está dividido en hemisferio izquierdo y en hemisferio derecho. El personaje número 1, que es del lado izquierdo del cerebro, tiene que ver con el pensamiento. Acuérdense que el cerebro, lado izquierdo, lado derecho, pensamiento y también emoción. En cada lado del cerebro hay un personaje
que deals con pensamiento y otro con la emoción. ¿Ok? Entonces, el personaje número 1 del lado izquierdo es el pensamiento. ¿Ok? Y está a cargo de todas las cosas que uno tiene que organizar, de todas sus tareas que uno tiene que hacer. Es el productivo, el que hace las cosas, el que está motivado por sus metas, el organizado, el crítico, que es lo que ya hablaba, que ese personaje le puede estar juzgando continuamente a los otros, de tal manera que ninguno de los otros tres se puede expresar. ¿Ok? Y el jerárquico. Entonces, yo me imagino que cada uno le debe haber dado su nombre a ese personaje. Yo le he dado nombre Madame Suiza, porque me hace acordar un poco a mi estadía en Suiza, pues, y es un poco a lo que yo relaciono. Entonces, cada uno debe haber nombrado su personaje. ¿Por qué? Porque es importante, como ella dice, que los 4 personajes sean reconocidos igualmente. Ningún personaje debería de tener, y van a darse cuenta, porque yo me he dado cuenta que yo tengo algunos personajes muchos más presentes que otros. ¿Y por qué? No digo yo, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No he escuchado quizás alguno de mis personajes o no se ha dejado desarrollar? O de repente está el carácter número 1 haciéndole bullying a otro personaje. Pero finalmente lo importante es que todos tengamos conciencia de estos 4 personajes. Porque estos 4 personajes tienen su momento para actuar según la situación. No siempre es el mismo, ¿no? Me dejo entender. O sea, una persona, póngase a pensar, ¿no? De acuerdo a cómo te sientes, tienes cierta necesidad. Y hablemos de la música, que ya hablo de la música, ¿no? Hay veces, pues yo no sé ustedes, pero yo hablando de mí, a veces me provoca escuchar música clásica, pero de repente a veces que me provoca escuchar, no sé, tantras, o hay otras veces que me provoca escuchar rock. Entonces, no siempre quiero escuchar, pero yo escucho y siento, digo, ¿qué me provoca? ¿Con qué estoy ahorita? ¿En qué motivación tengo para escuchar qué? Entonces, no es que el rock sea más importante que el tantra, que sea más importante que el otro, que la clásica, no, que el jazz. Todos son importantes y si no los tenemos presentes, siempre vamos a recursearnos escogiendo el que aparece como primero. Como el que aparece, ¿no? De frente, ¡boom!, en el escenario. Y nos olvidamos que tenemos todos estos personajes a los cuales podemos acceder de acuerdo a nuestra necesidad. Y sobre todo a la hora de cambiar patrones, que es lo que vamos a ver ahora. Por eso, y la importancia de reconocer estas 4 personalidades. Entonces, la personalidad del pensamiento del lado izquierdo, pues para mí es Madame Suiza, ¿ok? También el lado izquierdo tiene su personaje emocional, que es el personaje número 2, ¿ok? Que es el que piensa en el pasado y recoge esas experiencias del pasado y te protege y muchas veces te sobreprotege en el presente, es ansioso, tiene que ver con los celos, tiene que ver con el ego. Si uno es infeliz, quiere que todos seamos infelices. Son esas células que no han madurado y son como de niño en cierta manera. ¿Ok? Tiene mucho miedo al futuro porque está agarrándose del pasado. Entonces no es muy libre, ¿verdad? Es un personaje que se agarra de los miedos y tiene poca apertura hacia lo que vaya a venir en el futuro. Entonces va con un poco de miedo, con un poco de ansiedad. Ese es el personaje número 2. Y también lo que es interesante es ver cómo a lo largo de los años, y yo lo he visto en mí,
y los invito a que lo vean, cómo a lo largo de los años, si bien es cierto, los 4 personajes siempre están, hay un personaje que está un poco más, que está viviendo la experiencia más que otros, ¿no? Entonces, de repente, en la juventud, hay una mezcla del personaje 2, ¿no? Con el personaje 4, y cuando uno es un poco más adulto, de repente, y que ha venido trabajando en sí mismo, de repente hay más del personaje 3, ¿no? Y más del personaje 4. Es curioso cómo también hay ciertos personajes que a lo largo de los años tienen un poco más de presencia. Bueno, así que espero que le hayan puesto nombre al personaje número 2, que es la parte emocional del lado izquierdo. Ahora vamos a ir al lado derecho. Está el personaje número 4, que tiene que ver con el pensamiento, que es este ser que ama incondicionalmente, ¿no? Que es lo que ella decía, esa canción, que what a wonderful world, no importa, no importa, no importa la guerra, las catástrofes, el COVID, gracias a Dios que estoy acá y que tengo un día más de vida. Ese es el personaje número 4, ¿no? Que está conectado a todo, que está agradecido principalmente hacia todo, que tiene el corazón abierto, que es conectado, que es generoso, que es expansivo, que tiene sabiduría, que tiene esa gratitud inherente, ¿no? Que piensa en todo a la misma vez, pero más allá de lo que es, sino en expansión. Por eso creo que esa canción de What a Wonderful World es muy representativo, ¿no? Porque es esa conexión con todo, más allá de nuestros pequeños problemas y situaciones. Bueno, yo todavía no le he puesto nombre, pero me imagino que cada uno, yo me quedo con la canción porque emocionalmente me conecta esa canción. Entonces, por eso ella también dice que piensen en canciones o en personajes, porque ahí uno se puede empezar a acordar de manera sencilla, ¿no? Y las canciones traen pues la música, emoción, y uno se conecta rápidamente. Así que yo estoy de acuerdo con ella con What a Wonderful World, me hace acordar ese personaje número 4. Y luego está el personaje número 3, que también es del lado derecho del cerebro, que tiene que ver ahora con las emociones. Y que es ese personaje que siempre está en el presente, que es sumamente social, que es creativo, que es asombrado, como un niño que ve siempre por primera vez todo, lleno de adrenalina, que es explosivo, que es excitado. ¡Ay, yo quiero, sí, vamos! No, imagínense pues en la montaña rusa, todos ahí, que están viviendo esa experiencia con adrenalina, con creatividad, con emoción, que le gusta estar en grupo social, es un personaje social, no le gusta la soledad, como le gusta estar en grupo, compartiendo, ¿no? Es empático, juguetón, creativo, excitado por todo, ¿no? Por eso ellos decían en Piglet, ¿no? Que se acuerdan que es este chanchito que está feliz por todo, ¿no? Y anda, bueno. Ok, entonces esos son los 4 personajes que todos tenemos en el cerebro, y que de manera muy clara ella, la doctora Jill Bolte, ha definido ¿por qué? Porque cuando cada uno de nosotros vaya reconociendo su personaje o sus 4 personajes, ahí uno finalmente tiene la libertad de poder escoger qué personaje quieres que esté presente en ese momento.
Ya no va a ser algo instintivo de una respuesta de siempre. Ahí es cuando uno puede comenzar a cambiar sus patrones, comenzar a cambiar sus conductas, comenzar a cambiar sus reacciones, sus pensamientos. O sea, imagínense la importancia y la magnitud que tiene el poder reconocer estos personajes en cada uno, ¿no? Porque ya no va a ser una respuesta o una acción o un pensamiento básicamente robotizado en nosotros, sino que uno despierta y puede decir, ajá, un momentito, yo sé que siempre ante esta situación ha actuado el personaje número 2, pero yo en este momento yo no quiero que sea el personaje número 2 porque yo considero que me quiero conectar con el personaje número 4. Y entonces ahí es cuando se van generando nuevas conexiones de alguna manera en el cerebro que nos ayuda a poder crear nuevos surcos. Me dejo entender la importancia que tiene este reconocimiento del cerebro. Entonces, cada uno debe empezar a familiarizarse y reconocer, y por eso es tan importante nombrar a cada personaje para que empiece a haber una relación estrecha. Ojo, ningún personaje es más importante que el otro. Todos deben tener su espacio, su nombre. No es que hay uno que sea más dominante que otro. Deberían todos ser iguales, ¿ok? No vamos a hacer un juicio, no se trata de hacer un juicio a mí me gusta este o a mí me gusta el otro, porque si no estamos negando un personaje. Y sin embargo, los 4 integrados generan un gran cambio. Pero internamente, en nuestro cerebro, el órgano de nuestro cerebro que finalmente se traduce a nuestra mente como experiencia, estos 4 personajes pueden ser que estén peleando entre ellos internamente, cuando de repente uno siente algo pero actúa diferente, ¿no? Ese conflicto que a veces puede suceder con los personajes también de otras personas. Entonces, la doctora Jill Bolt dice que estos 4 personajes tienen que trabajar en sincronía con objetivos compartidos para poder maximizar el bienestar y tomar buenas decisiones, sobre todo cuando estás en estrés, ¿no? Quiere decir que si los 4 personajes actúan en sincronía, apoyándose uno a los otros, cuando, por ejemplo, yo tenga que, por dar un ejemplo, yo tengo que organizar mis vuelos y organizar mi semana, obviamente que voy a escoger a mi personaje número 1, porque me va a ayudar a cumplir ese objetivo. Pero, por ejemplo, cuando estoy en un momento de descanso o quiero disfrutar en mi familia, no voy a escoger al personaje número 1, que de repente me va a estar diciendo Orly, TikTok, el tiempo. Probablemente en sincronía, le voy a decir probablemente al personaje número 4 que por favor esté presente. Entonces, los 4 personajes tienen que trabajar conjuntamente, todos tienen que empoderarse con el objetivo de maximizar el bienestar de cada uno y por lo tanto tomar decisiones bien tomadas, ¿no? Con esa conciencia y poder bajar también el nivel de estrés para poder de alguna forma prevenir tomar malas decisiones. Porque
si uno tiene que tomar una decisión importante, obviamente no vas a querer escoger al personaje número 2 que está agarrado de miedo y de celos, porque no vas a tener una visión clara para tomar tu decisión, ¿no es cierto? Entonces, esa es la importancia de que los 4 personajes estén presentes y darle a esos 4 personajes el empowerment, el poder, para que trabajen en sincronía para tu bienestar, para poder tomar buenas decisiones, para que puedas estar consciente y maximizar tu bienestar. Hay un quote de Viktor Frankl que dice, entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio, y es en ese espacio nuestro poder para poder elegir la respuesta. Y es en nuestra respuesta nuestro crecimiento y nuestra libertad. Y creo que eso exemplifica perfectamente los estudios de la doctora Jill Bolte para poder utilizar, ser conscientes de estos 4 personajes. ¿Ok? Y no actuar como muchas veces actuamos de manera impulsiva, trayendo siempre pues más daño, más karma, ¿no? Y esas rabietas, esos actos impulsivos, destructores, que no nos hacen bien, pero que forman parte de nuestros hábitos, porque no es fácil cambiarlos, ¿verdad? No es fácil si, como decía, ¿no? Si, por ejemplo, cuando alguien grita, cada vez que alguien grita, yo lloro, y mi conducta sigue siendo la misma eternamente, no estoy aprendiendo nada. De repente en algún momento ese llanto tuvo un fin, un propósito, pero si I don't grow out of it, si no comienzo a despertar a las oportunidades que tengo para que cada circunstancia, y ojo, las más difíciles, puedan traerme una enseñanza y con eso un desarrollo de conciencia. Y es ahí donde tengo, como dice Viktor Frankl, en ese espacio, la oportunidad para poder escoger mi respuesta, que ya no va a ser impulsiva, sino de manera consciente. Y es ahí cuando comenzamos a desarrollar una conciencia sobre nuestros actos, sobre nuestros pensamientos. De más decirles que cuando no estamos presentes, nada de esto sirve, ¿verdad? Y el estar presente no es algo tan fácil. Y yo creo, y estoy convencida ahora, que el estar presente en el momento requiere de práctica, mucha práctica y mucha disciplina. Y no les voy a mentir, no es algo fácil. Realmente requiere de disciplina, porque para estar presente en el momento es más fácil decirlo que serlo. ¿Y por qué digo que requiere disciplina? Porque normalmente estamos acostumbrados en cada momento que construimos nuestra vida a estar en el pasado, en el futuro, en el pasado, en el futuro, en lo que pasó. Me sucede algo en este momento y voy a estar relacionándolo instintivamente a lo que ya me pasó una vez para poder actuar, y luego van a venir los futuros miedos de lo que pasó, lo que podría pasar. Así estamos todo el tiempo. Y entonces el estar presente requiere disciplina. Pero la buena noticia es que todos podemos lograrlo, pero sí requiere disciplina. Y yo creo y estoy convencida que la práctica de meditación es la manera más concreta para poder reforzar
el momento presente. Y entonces la práctica de meditación ayuda a sostener este awareness de estar en el presente. Y como les dije, yo ahora sí estoy convencida además que cuando, no, y esto es difícil de explicarlo en palabras, pero cuando no estás en el presente, no existes. Y cuando pues no existes, no existes realmente. Y entonces el estar presente en cada momento requiere de mucha disciplina, al inicio sobre todo. Pero es justamente en ese presente que está hablando Víctor Frank, porque uno solamente puede cambiar esos patrones de respuesta y de conducta si estás en el presente. No lo puedes cambiar de otra manera. Entonces, finalmente, el presente es la puerta que tienes para todo. Y cuando digo para todo, créanme. No hay nada que suceda fuera de este presente. Y se los digo con una convicción muy fuerte. Ese es uno de los aprendizajes más importantes, creo yo, que he tenido después de mi retiro. Bueno, vamos a terminar porque me estoy pasando un poco la hora, pero entonces vamos a ir ahora a lo que la doctora Jill dice de la práctica de Harold, ¿no? De esta convocación. Y ella dice que cuando algo te incita o te provoca, tienes 90 segundos antes que los químicos, porque sabemos, ¿no es cierto?, que si yo tengo fight or flight, de pelea o huida, o una respuesta de felicidad, eso genera químicos, y son químicos distintos que uno genera en el cuerpo. Y entonces, ella dice que hay 90 segundos, que no es nada, pero si estás presente es bastante, antes que los químicos kicken, antes que esos químicos que ya, una vez que tienes los químicos, ya no tienes la libertad de escoger, porque los químicos van a invadir tu cuerpo, ¿no es cierto? Y eso va a generar una respuesta en tu sistema nervioso. Ahí ya no tienes mucho control, más que la respiración, pero es ya una vez que eso ha accionado. Pero antes que los químicos hagan boom, tienes 90 segundos. Y entonces, ¿qué vas a hacer en esos 90 segundos? Y ella la llama la regla de los 90 segundos. Y dice, en esos 90 segundos tienes lo que Víctor Frank dice, ese espacio para poder escoger. Después de esos 90 segundos, ya no tienes la opción de poder optar por otro personaje, otra emoción o otro pensamiento. Entonces, pero algo importante, ella dice, no se puede ignorar tus sentimientos. Eso no es una opción. No se puede saltar el ignorar los sentimientos. La parte emocional del cerebro, ¿okay?, que la tenemos en el lado derecho y en el lado izquierdo, es mucho más antigua en nuestro cerebro que la parte pensante. Por lo tanto, somos criaturas emocionales que piensan. No somos seres pensantes que sienten. ¿Entienden la diferencia? Entonces, la doctora Jill habla, y les voy a compartir ahora el gráfico, de las 5 partes que ella llama Harold, ¿ok? Que en inglés es el acrónico BRAIN. ¿Y por qué? Ahora les voy a decir. Y en esta activación, ¿ok? Ahí es donde abarca todos los personajes y es ahí donde puedes hacer una buena elección. Entonces ella dice que lo primero
conectar con tu respiración. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado de qué importante es la respiración? Bueno, el primer paso es que en ese momento conectas con tu respiración. ¿Y por qué? Porque la respiración te trae al presente. Cuando tú instintivamente piensas, me conecto a mi respiración, ya estás acá ahora. ¿Ok? Entonces el primer paso, acuérdense que no tienen que copiar, que lo pueden imprimir, pero es para tomar conciencia. El primer paso es breathe, por eso es brain, porque es B, en inglés es B-R-A-I-N, ¿ven? The brain. Pero obviamente en español no funciona, pero lo he puesto ahí para que puedan ver por qué es brain, por si a alguien le suena más en inglés. Es el acrónimo brain de lo que ella llama las 5 partes de Harold, pero lo vamos a ver en español. Entonces el primer paso es conectar con tu respiración. El segundo paso es el de reconocimiento. Darte cuenta en qué personaje te encuentras en ese momento. ¿Ok? El tercer paso es la apreciación, es reconocer y apreciar el carácter o la personalidad que ha identificado ese momento. Porque acuérdense que el rechazo no sirve. Si yo estoy en ese momento y mi personalidad número 1 es la que está presente, yo no voy a decir, ay, ¿por qué está presente tú? No, no, gracias por estar presente. Y quizás voy a escoger uno de tus compañeros y no necesariamente hoy a ti, pero gracias. ¿Entienden el acercamiento, no? No es de rechazo, no es de juicio. Por eso ella habla de reconocer y apreciar esa personalidad que ha identificado ese momento. Y luego hacer la consulta. ¿Cuál es el personaje más apropiado para manejar esta situación? ¿Okay? Y tú haces tu pregunta a tu cerebro, a tus 4 personajes. ¿Cuál es el personaje más apropiado? Y tú también tienes que, de manera consciente, decidir, ¿no? Porque, pues, si estoy en una, vamos a decir, en una discusión, una conversación con alguien que me está irritando, vamos a decirlo, no voy a escoger al personaje número 2 que está lleno de celos y de rabieta y de pataleta, ¿no? Porque imagínense a dónde llega la conversación. Entonces yo podría decir en ese momento, bueno, gracias por estar presente, pero voy ahora a escoger a uno de tus compañeros. No sé, vamos a decir Piglet, ¿no? Ya tienen que haber nombrado a sus personajes, ¿no? Entonces Piglet entra en escena. Y el último paso de estos 5 pasos es el de navegar, el de poder reconocer ese cambio. ¿Para qué? Para generar esta conciencia de que cuando se presente nuevamente una situación similar, con la práctica ya no va a aparecer. En esa situación me refiero de esa discusión que me está de repente a mí irritando. Con la práctica ya no va a aparecer más el personaje número 2. Se va haciendo ya un camino al personaje número 3, que es el personaje social, el personaje inclusión, que es el que he escogido, digamos, ¿no? Entonces ahí es cuando uno comienza a cambiar los patrones de conducta. Me dejo entender. Ahí es cuando uno es consciente y aleluya, libre de poder elegir. Ya no eres esclavo de tus viejas creencias, de tus viejas acciones, de tu pasado. No, ya eres tu co-creador de tu presente. Y en esa co-creación, cuando estás consciente, obviamente, vas a escoger al personaje que más te va a ayudar a estar bien,
¿no? A generar amor, paz, positivismo y todas esas maravillosas emociones que todos tenemos. Y con eso, obviamente, se generan químicos que te van a dar éxtasis total. O sea, uno es el desencadenamiento de los otros procesos. Entonces ponte a pensar, ¿tú quieres estar tomando veneno todo el tiempo o quieres estar tomando la píldora de la felicidad? Porque el químico que generas es invasivo. O sea, si yo estoy generando pues veneno en mí, eso tiene una consecuencia seria, no solamente en mi cuerpo físico, en mis órganos, sino en mi cuerpo energético, en mi cuerpo emocional, en todos los cuerpos, ¿no? Entonces es una elección, ya que sabemos, ¿no? Quieres seguir envenenándote, por decirle alguna palabra, pues estoy siendo un poco dramática, pero me refiero, ¿no? En la situación en la cual uno sufre y hay conflicto, se genera. Entonces, ¿quieres eso o quieres tomar más bien la píldora de la felicidad? Esa es la píldora de la felicidad. Entonces, es ahí cuando uno tiene la opción de crear nuevos caminos, ¿no? Nuevas rutas que nos van a ayudar pues a conseguir lo que todos queremos, ¿no? Esa paz, esa felicidad, ese desarrollo, esa conciencia, el bienestar. Entonces, es importante, creo yo, este estudio de la doctora Jill Bolte, porque todos tenemos estos 4 personajes, ¿no? Entonces la idea es incorporarlos, hacer, ¿no? Como, ¿saben cuando hacen en partidos de fútbol, así que se juntan todos los jugadores y hacen consenso de la jugada siguiente? Eso es lo que a mí me hace pensar. ¿Saben? En el deporte, ¿no? El coach dice, vengan, toca su pito, no sé, en el fútbol, ¿no? Y todos se agarran así, en círculo, y de manera consensual se dice, bueno, esa palabra de consenso general, deciden cuál es la próxima movida, ¿sí o no? Eso es lo que a mí me hace pensar, ¿no? Ok, 4 personajes, vamos, ¡boom! Ok, tú vas ahora a hacer el gol, o tú vas a hacer la movida, de eso se trata, ¿ok? Y pues hay que hacerlo continuamente para que ese nuevo patrón, vamos a decirlo, de conducta, que te va a generar bienestar, y a la próxima que se juntan, ya saben, ¿no es cierto?, quién es el que tiene que actuar. Entonces es más rápida la decisión. Ok, sí, tú porque tú eres el mejor goleador ahora, entonces ya ni siquiera hacen consenso porque no se necesita, ¿no es cierto?, porque saben que él va a hacer el gol de todas maneras. Bueno, y entonces es una práctica como todo. Y cuando uno hace esta práctica varias veces al día, la doctora Jill hace Harold de 20 a 30 veces al día, imagínense, para poder tomar una buena decisión. La memoria muscular, que finalmente es ese nuevo circuito que estamos haciendo, esté ahí y pueda reducir la velocidad y, como decía, seleccionar al personaje más apropiado para responder en ese momento. Y para terminar esta sesión, les voy a leer un quote de la doctora Jill Bolte que dice: tengo estas otras partes de mí que están esperando que las incorpore en un instante, pero tengo que estar dispuesto, esta es la parte más importante, a renunciar a la delicia de mi hostilidad y enojo. La paz está solo un pensamiento a distancia. ¿Y por qué? Porque muchas veces, sin ser conscientes, tenemos una adicción
a lo que se genera, a esa adrenalina que nos da el fight or flight, la pelea, la discusión. Y a veces no somos conscientes, por eso ella dice, ¿no? Tiene que renunciar, tienes que renunciar a esa delicia de estar a veces molesto y hostil. Y la paz está a un momento, pues cuando tú escoges. Pues, that's all, folks. Eso es en resumen el estudio de la doctora Jill Bolte, que creo yo es fascinante, creo yo que es maravilloso porque nos acoge, vamos a decirlo de alguna manera espiritual, la luz y la sombra. Y solamente cuando podemos estar en amor y en unison, en unión con nuestra luz y nuestra sombra, es que realmente podemos vivir en paz, vivir en amor, vivir en ecuanimidad. Si no, no, porque siempre está la lucha interna. Por eso la importancia de poder reconocer estos 4 personajes. Y bueno, me he pasado full del tiempo, perdónenme, pero no quería dejar esto para más sesiones, porque como ven, estamos bien ocupados con las sesiones y no quería seguir extendiendo esta información tan importante. Y pues quería decirles que Aram, que es el asistente personal a la doctora Jill Bolte, me dijo, miren lo que está haciendo la doctora Jill Bolte, me dijo que está haciendo un proyecto en los sistemas de colegio. Está llevando este trabajo de estos 4 personajes, que está en el libro Whole Brain, que ya se los había mostrado, en las cárceles. Imagínense, en los centros médicos, en los centros de tratamiento de cáncer, de adicción, y que además está trabajando en una certificación, en un programa de certificación. Y yo le dije, she's busy, está bien ocupada. Pero qué importante, porque finalmente si uno puede observar, muchos de los hábitos, de las adicciones, de las enfermedades físicas, que parte todo de nuestros pensamientos, que además es una unión, ¿no? Con los químicos, etcétera, etcétera. Como si nosotros podemos, de manera consciente, entender nuestro cerebro, reconciliarnos con lo que yo creo que es nuestra luz, nuestra sombra, los 4 personajes, y maximizar esa relación de manera positiva para poder cambiar nuestros pensamientos, nuestras conductas. Cuánto bienestar podemos generar, no solamente en nosotros, pero en nuestra vida, en la gente que nos rodea, en nuestro ambiente, porque todo finalmente es una unión, ¿no? Tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo energético, tu astral, todo está. Entonces, si tú estás por dentro tomando veneno, yo te puedo asegurar que el veneno que tú tomas no solamente se queda dentro, se queda en la mesa que agarras, en el ambiente físico, toda esa energía, ¿saben? Pues, ¿no? En tu conversación con otra persona, en la interacción que tienes, porque continuamente estamos en un dar y un recibir, ¿ah? ¿No? Energéticamente hablando. Gracias. Que lo disfruten, igualmente, que lo puedan vivir desde el amor, en paz. Y recuerden siempre de estar presentes,
Presentes, ahora, aquí. Tratemos todos, yo también me incluyo, de estar en el presente, ahora, aquí, tal cual es, donde está todo, todo, todo. Pero estar en el presente para accederlo.